La presión en mi muñeca aún no me dolía, pero la amenaza era inconfundible. El comandante Rick Holloway, un hombre que mi madre juraba que era un perfecto caballero, estaba inclinado sobre el mantel blanco con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de tiburón muerto. El ambiente lujoso del restaurante, el jazz suave, el cristal que centelleaba a la luz de las velas, de repente se sintió sofocante, cerrándose a nuestro alrededor como una trampa. Se inclinó más cerca, su colonia espesa arañando el aire entre nosotros. «Eres una civil, cariño», ronroneó, apretándome lo suficiente como para que sus nudillos se pusieran blancos. «No entiendes la cadena de mando. En este matrimonio, yo dirijo. Tú sigues». No me aparté. No jadeé. Una frialdad familiar se instaló en mi estómago, el peso pesado y cansado de una verdad que se confirmaba. En lugar de temblar, metí la mano libre en mi bolso y deslicé una cartera de cuero negro mate sobre el mantel. Con un gesto casual del pulgar, la abrí. No era una identificación de dependiente, era mi credencial de servicio ejecutivo superior del Departamento de Defensa, el sello holográfico del águila de nivel 5 que reflejaba la luz, un símbolo de autoridad que técnicamente me colocaba 3 niveles salariales por encima de él. Me incliné, igualando su intensidad, y mi voz se redujo a un susurro con más fuerza que un grito. «Tienes razón, Rick. El rango importa. Por eso me soltarás la muñeca, te pondrás de pie y saludarás». En ese instante se quedó paralizado. Se quedó pálido tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo, en la cabina. Se quedó mirando la placa. Luego volvió a mirarme. Luego volvió a mirar la placa. La miró como si estuviera escrita en jeroglíficos alienígenas. Para entender por qué un veterano comandante de la Marina no podía reconocer que estaba atacando a su propio jefe, hay que entender la mentira que mi madre Carol le había estado contando a él y a sí misma durante más de 10 años. Mi madre, Carol, era una mujer que consideraba el rango militar como una religión que en realidad no entendía. Para ella, el uniforme lo era todo. Los botones, el prestigio, la jerarquía social, pero ignoraba por completo los verdaderos mecanismos del poder. Durante una década, trabajé como director de inteligencia, gestionando recursos y autorizando operaciones capaces de derrocar gobiernos. Pero para Carol, yo era una analista senior. Para ella, eso era solo una forma educada de referirse a una secretaria sobrepagada con autorización de seguridad. Daba por sentado que me pasaba el día archivando papeleo y sirviendo café a los verdaderos héroes, hombres como Rick. No podía concebir un mundo donde su tranquila hija soltera fuera quien diera las órdenes. Así que cuando me acorraló el domingo pasado, con los ojos abiertos de par en par por la emoción, supe exactamente lo que me esperaba. «Es un comandante, cariño», prácticamente gritó, poniéndome en la cara una foto borrosa de un hombre vestido de blanco. «Comanda un destructor. ¿Sabes lo que significa eso?» De hecho, lo hice mejor que ella, pero guardé silencio. Necesita una esposa que pueda organizar cenas y que le quede bien del brazo. Continuó con la voz entrecortada. Con esa crítica maternal que suena a consejo, pero se siente como un insulto, no como una solterona enterrada en hojas de cálculo. Necesitas a alguien que te cuide. Me dolió la forma tan natural en que redujo mi carrera a hojas de cálculo. Me miró con esa típica mezcla de lástima y decepción, tratándome como un electrodoméstico roto que intentaba vender. Vi su desesperación y me di cuenta de que era más fácil soportar una comida aburrida de pollo seco y ego masculino que escuchar otro mes de sus remordimientos. «Bien», suspiré, con la derrota amarga en la lengua, una sola cena. «Pero si es un imbécil, me voy». No sabía que estaba entrando en una zona de guerra. Antes de poder salir de casa para esta cita desastrosa, tuve que sobrevivir a la sesión informativa previa a la misión que me dio mi madre en el pasillo. Me quitaba pelusas de la chaqueta con la concentración agresiva de un sargento instructor, con el rostro demacrado por la preocupación. No era preocupación por mi seguridad, claro, era preocupación de avergonzarla siendo yo mismo.
Me tiró del cuello, suspirando como si mi propia existencia fuera un error de moda que tuviera que corregir. «Escúchame», dijo, bajando la voz a ese susurro conspirativo que usaba al hablar de mis defectos. «No hables de tu trabajo, ¿vale? Nadie quiere saber nada de lo que haces. Es aburrido, cariño. No es propio de una dama». Me quedé allí tiesa como una tabla, dejando que me cuidara como si fuera un accesorio en su juego social. En su mente, mi carrera era un pequeño y lindo sustituto, una forma de pagar las cuentas, hasta que llegara un marido que le diera sentido a mi vida. Ella lo llamaba entrada de datos para la Marina. Para ella, yo solo era una mecanógrafa con aires de superioridad en una habitación sin ventanas, probablemente ingresando códigos de nómina u organizando manifiestos de suministros. «Rick es comandante», me recordó por 10ª vez, con los ojos brillantes por el reflejo de su rango. «Comanda un destructor. Eso sí que es un trabajo. A los hombres como él les gusta liderar. Así que pregúntale sobre su barco y sonríe. Deja que sea el héroe». Asentí, mordiéndome la lengua con tanta fuerza que me olió a cobre. No le dije que si hablaba de mi día, me arrestarían por traición, porque 12 horas antes de que me dijera que dejara que el hombre tomara la iniciativa, yo era la única persona en la sala con permiso para hablar. Me encontraba dentro de la jaula, nuestra delicada instalación de información compartimentada, enterrada 3 pisos bajo tierra, donde las señales celulares mueren. El aire interior siempre se recicla, es frío y huele ligeramente a ozono y sudor por estrés. No había ventanas, solo paredes de monitores y el zumbido bajo y nervioso de los ventiladores que mantenían los servidores en funcionamiento. No estaba sirviendo café ni archivando papeles. Estaba de pie a la cabecera de la mesa táctica principal, contemplando una sala llena de coroneles en plena acción y un representante del Estado Mayor Conjunto. No miraban sus teléfonos ni charlaban. Me miraban a mí, esperando mi llamada en la matriz de amenazas que acababa de iluminar la costa este como un árbol de Navidad. Los paquetes sagaces del puesto de escucha en rotación intensa confirman movimiento en el sector 4. Dije, mi voz rompiendo el silencio. No pedí permiso. Toqué la pantalla de cristal, mostrando una señal en vivo que la mayoría de los generales nunca ven. Estoy iniciando un protocolo de anulación. Estamos reasignando el conjunto de satélites KH-11 inmediatamente. Quiero vigilar ese convoy antes de que cruce la frontera. Un coronel intentó interrumpir, mencionando las limitaciones presupuestarias del combustible para satélites. Ni siquiera levanté la vista de la pantalla. Esto es material de control del originador, coronel. El presupuesto es irrelevante cuando el activo es tan volátil. A menos que quiera explicarle a la Casa Blanca por qué perdimos visibilidad, le asignará ese avión ahora mismo. Se sentó. No discutió. Sabía que, aunque no llevaba uniforme, mi rango de SCS-2, nivel 2 del Servicio Ejecutivo Superior, me convertía en el equivalente civil de un contraalmirante. En esta sala, superaba en rango a todos los oficiales uniformados. Es una extraña sensación de desconexión cargar con ese peso invisible mientras tu madre critica tu pintalabios. Mi madre ve a una hija que no encuentra marido. Los jefes del Estado Mayor Conjunto ven a un analista que predice guerras antes de que comiencen. Ese día no estaba tomando notas, estaba decidiendo dónde posicionaría la Armada estadounidense su flota durante el mes siguiente. Movía piezas de ajedrez que costaban miles de millones de dólares y albergaban a miles de almas. Autoricé una red de vigilancia con drones con una clave biométrica que solo 3 personas en la costa este poseen. Cuando hablo en esa sala, el trazo de la pluma sobre el papel cesa porque todos saben que mi análisis se convierte en política. Esa es mi realidad, un mundo de consecuencias absolutas donde una sola vacilación puede costar vidas. Y eso nos lleva a la profunda ironía, casi cómica, del comandante Rick Halloway. Rick es lo que llamamos un oficial de guerra de superficie o SWO. Vive en un mundo de acero y pólvora, de poderío visible y motores ruidosos. Para hombres como Rick, la comunidad de inteligencia es solo un grupo de nerds en un sótano.
obstáculos administrativos que debe superar para llegar a la verdadera batalla. Considera a los oficiales civiles de inteligencia, especialmente a las mujeres, como obstáculos irrelevantes, burócratas que no entienden la cuadrícula del mar. No tiene ni idea de cómo funciona realmente el sistema. Se sienta en su puente esperando los paquetes de objetivos, un expediente que le indica dónde están los malos y cuándo puede disparar. Cree que esos paquetes provienen de una orden abstracta. No se da cuenta de que esa orden suele ser una mujer de 34 años con cardigan que acaba de pasar 10 horas analizando firmas térmicas. Las coordenadas hacia las que dirige su nave las elegí yo. Las reglas de combate que tiene que memorizar las escribí yo. Se cree el depredador, el tiburón en el agua. No entiende que sin mí está ciego, sordo y nada en círculos. Rick entró en ese restaurante pensando que estaba entrevistando a una candidata para el puesto de esposa de un marino. No se dio cuenta de que estaba sentado frente al arquitecto de su próximo despliegue. Rick no saludó, se rió. Un sonido húmedo y condescendiente que me puso los pelos de punta. Miró la credencial del SS sobre la mesa. Luego me miró a mí, sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlona que era a partes iguales arrogancia y lástima. «¡Qué mono!», dijo con desdén, reclinándose en su silla. «¿Te lo hizo la tienda de regalos? Mira, sé que a las del gobierno les gusta sentirse importantes, pero seamos realistas». Me examinó de arriba a abajo, con una familiaridad insultante en la mirada. «Eres demasiado estirada. Ese es tu problema. Necesitas un hombre que te relaje, no una placa falsa». Entonces llegó el apretón. Sus dedos volvieron a clavarse en mi muñeca, esta vez con más fuerza. No romántico, sino posesivo, una advertencia. En esa fracción de segundo, la cita fallida terminó y comenzó una evaluación profesional. Dejé de ver a un pretendiente potencial y empecé a ver una desventaja. Observé cómo se le dilataban las pupilas, el latido de la vena en el cuello, la disposición despreocupada a usar la fuerza cuando su ego se veía amenazado. Este hombre comanda un buque de guerra. Pensé que la fría lógica de mi entrenamiento me dominaba. Él tiene los códigos de los sistemas de armas. No era solo un imbécil, era volátil. No estaba capacitado para el mando. Esto ya no era una interacción social, era una evaluación de riesgos de contrainteligencia. No grité, no tiré mi bebida, simplemente retiré la mano con un giro brusco y experto que lo soltó al instante. Cerré la cartera de golpe, con un crujido como el de un disparo en el tranquilo restaurante. Me puse de pie, alisándome el vestido con una calma deliberada y aterradora. «Revise su correo electrónico a las 8 Solar. Comandante», dije con una voz desprovista de calidez. «Tienes una auditoría de preparación». Di media vuelta y salí, dejándolo solo con su confusión y la factura. En cuanto salí al aire fresco de la noche, saqué mi teléfono seguro. Mis dedos recorrieron el teclado cifrado mientras marcaba una línea directa. «Almirante Vance», dije cuando contestó. Vance, mi mentor, y el único hombre que sabía exactamente lo peligroso que podía ser. No perdí el tiempo con formalidades. «Adelante, director». «Señor, necesito marcar un expediente», dije, mientras veía cómo las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventanilla de mi Uber. «Comandante Richard Holloway, estoy iniciando una revisión formal de su aptitud para el servicio con respecto a su nivel de autorización de seguridad. Y señor, quiero darle la noticia personalmente. Sabía exactamente lo que hacía. Un informe policial habría sido un asunto complicado, según él, según ella, fácilmente descartado por su rango y conexiones. Pero una revisión de antecedentes penales, eso fue fatal. Estaba presentando una revisión de adjudicación de antecedentes penales basada en un comportamiento errático y en la indiferencia hacia la autoridad superior. Era administrativo, era burocrático y era absolutamente a prueba de balas. Pensó que me había ido por miedo. No sabía que solo iba a la oficina a poner fin oficialmente a su carrera.
A las 8 en la sala de conferencias del cuartel general naval suele ser un santuario de disciplina silenciosa y severa. Pero no esta mañana. Incluso a través de las pesadas puertas de roble, podía oír al comandante Rick Halloway dirigiendo la corte. Estaba recostado en un sillón de cuero, entreteniendo a un nervioso oficial subalterno con la divertidísima historia de su cita desastrosa. Su voz transmitía esa confianza resonante e inmerecida que los hombres mediocres llevan como armadura. «Te digo que estaba delirando», rió, y el sonido me raspó los nervios como papel de lija. «Alguna secretaria que se cree espía porque tiene una placa laminada. De verdad intentó darme órdenes. ¿Te lo imaginas?». Se rió entre dientes, negando con la cabeza ante lo absurdo de que una mujer exigiera respeto. «Esquivé una bala, chaval. Las chicas locas son lo peor». Esperé a que se calmaran las risas antes de saludar con la cabeza al jefe maestro que estaba de guardia. El jefe abrió la puerta de golpe y su voz chasqueó como un látigo, absorbiendo el oxígeno de la habitación al instante. «Atención». Rick se levantó de la silla, dominado por su instinto. Se ajustó la corbata, se alisó el uniforme y fijó la mirada al frente, esperando la llegada de un almirante. Estaba listo para cautivar, listo para saludar, listo para hacerse el buen soldado. No estaba listo para mí. Entré primero. No llevaba el vestido suave y accesible del restaurante. Llevaba un traje de negocios color carbón, tan afilado que cortaba vidrio, y llevaba el pelo recogido en un moño serio y práctico. Pero lo que más sonaba en la habitación no eran mis tacones al golpear las baldosas. Era el cordón que colgaba de mi cuello. Contenía la insignia verde del Navy Yard, el nivel más alto de acceso sin escolta. Y justo al lado, brillando bajo las luces fluorescentes, estaba la insignia dorada de la solapa del servicio de alta dirección. No lo miré. Caminé directo a la cabecera de la mesa de caoba y dejé mi carpeta con un golpe seco y deliberado. Entonces el almirante Vance entró detrás de mí. No presidía la mesa. Se sentó a mi izquierda. En el lenguaje silencioso y rígido del protocolo militar, que gritaba algo más fuerte que cualquier grito, yo era el líder, yo era el director, y el almirante solo estaba allí para presenciar la ejecución. Rick se quedó paralizado. Su mirada iba de mí al almirante, con el cerebro en cortocircuito intentando reconciliarse, la secretaria de la cena con la mujer que ocupaba el puesto de mando. Rompió el protocolo, con la voz temblorosa por la desesperada necesidad de corregir la realidad. «Señor», balbuceó, mirando más allá de mí para dirigirse a Vance. «Señor, debe haber un error. Ella no debería estar aquí. Esta es una sesión informativa clasificada». El almirante Vance ni siquiera pestañeó. Miró a Rick con un aburrimiento frío e impasible que era aterrador de contemplar. «Comandante», dijo Vance en voz baja y peligrosa. Se dirige al director Halloway. «Disculpe, director. Apellido. Jefe de inteligencia de guerra asimétrica. Hablará cuando se le dirija la palabra». El silencio que siguió fue absoluto. Rick cerró la boca de golpe. Me miró y, por primera vez, me vio de verdad. Vio la fría mirada calculadora en mis ojos, la misma mirada que le había dirigido cuando me apretó la muñeca. Abrí la carpeta. No grité. No mencioné el restaurante, los insultos ni la cuenta que me dejó. No hacía falta. Simplemente diseccioné su vida profesional. «Comandante», comencé con voz firme y sin emoción. «He estado revisando su historial operativo. Tiene la costumbre de ignorar los informes de inteligencia de analistas civiles. Te perdiste 3 actualizaciones críticas del protocolo solo en el último trimestre». Levanté la vista y capté su mirada. «Pareces creer que el rango te protege de la competencia». Empezó a sudar. Un brillo visible apareció en su frente. «Director, puedo explicarlo. No pido explicaciones». Interrumpí, pasando la página. «Estoy haciendo una constatación». Cerré la carpeta. En ese momento pensé en mi madre diciéndome que lo dejara liderar.
Pensé en cada vez que un hombre me interrumpía en una reunión, y luego miré al hombre que creía poder controlarme con un apretón de manos. Comandante, su perfil psicológico sugiere una lucha específica con la autoridad. Cuando esa autoridad desafía tu ego, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, dada tu actuación de anoche, no puedo confiarte mis activos clasificados. Tu autorización está suspendida a la espera de una revisión formal completa. Se quedó allí pálido y tembloroso, dándose cuenta de que la identificación falsa de la que se burlaba era la única razón por la que tenía una carrera. En la Marina, puedes sobrevivir a una mala misión. Puedes sobrevivir a una mala evaluación, pero no puedes sobrevivir a enfadar a quien tiene las llaves del reino. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y completamente administrativas. En la Marina, no hay frase más aterradora que «desprendido por causa». Significa que no solo has perdido tu trabajo, ha perdido la confianza de la propia institución. A las 48 horas de nuestra reunión en la sala de conferencias, el comandante Holloway fue destituido de su nave. Su autorización fue suspendida a la espera de una evaluación psicológica que sabía que jamás aprobaría, lo que prácticamente truncó una carrera que había dedicado 20 años a construir a base de bravuconería e intimidación. No sentí una oleada de alegría al firmar los últimos documentos. Tampoco me sentí culpable. Simplemente sentí la satisfacción fría y distante de un mecánico que retira una pieza defectuosa de un motor de alto rendimiento. Pero si la reacción de la Marina fue eficiente, la de mi madre fue explosiva. Mi teléfono sonó 2 noches después y el identificador de llamadas, mamá, brilló en la pantalla como una luz de advertencia. Lo miré un buen rato, con la vieja sensación de ansiedad apretándome el pecho. Conocía ese tono. No era el timbre de una madre llamando para ver cómo estaba su hija después de una mala cita. Era el timbre de un gerente llamando para regañar a un empleado rebelde. Cuando por fin contesté, ni siquiera me saludaron. Rick me llamó. Siseó, con la voz temblorosa de una rabia que no había oído desde que me negué a ir al baile de graduación con el hijo de su amiga. Dijo que hiciste que lo despidieran. Dijo que montaste un escándalo en la comisaría y te hiciste pasar por un oficial. ¿Cómo pudiste hacer esto? Cerré los ojos y exhalé un suspiro largo y lento. Pensé en los años de resistencia silenciosa. Los cumpleaños donde elogiaba la mediocridad de mi hermano mientras ignoraba mis ascensos. Los comentarios interminables sobre mi pequeño trabajo informático. La forma en que me miraba como si fuera un rompecabezas que había renunciado a resolver. Estaba dispuesta a creerle a un hombre al que había visto 2 veces antes que a su propia hija. Estaba dispuesta a creer que yo era un fraude criminal antes que aceptar la posibilidad de mi éxito. Dijo que arruinaste la vida de un buen hombre porque no soportas una personalidad fuerte. Continuó, alzando la voz hasta convertirse en un chillido. Te conseguí un comandante y te comportas como una niña. Mamá, para, dije. Mi voz no era fuerte, pero tenía la firmeza de una sala de juntas, un tono que nunca me había oído. No, no voy a parar. Tienes que disculparte con él. Tienes que arreglar esto. No me hice pasar por nadie, mamá. La interrumpí, con las palabras entrecortadas, lentas y deliberadas. Yo soy el jefe. ¿Entiendes lo que significa? A Rick no lo despidieron porque yo hiciera un berrinche. Lo despidieron porque le puso las manos encima a un superior. Era abusivo, era inestable, y lo saqué de mi marina porque ese es mi trabajo. El silencio al otro lado era ensordecedor. Era el sonido de una visión del mundo destrozándose. No soy secretaria, continué, dejando finalmente que el muro se derrumbara. Soy directora de inteligencia. Tomo decisiones que salvan vidas. ¿Y Rick? Rick era un lastre. No lo arruiné. Lo desenmascaré. Respiré hondo, preparándome para la línea más difícil de mi vida. Y esto es lo que va a pasar. Si alguna vez vuelves a emparejarme con un hombre que me falte al respeto, o si vuelves a cuestionar mi rango, no sabrás de mí hasta que me retire.
Ya no tengo que demostrarte mi valía. Colgué antes de que pudiera responder. No bloqueé su número, pero archivé la conversación. El silencio que siguió no fue solitario, fue pacífico. Las semanas siguientes fueron una mezcla de productividad silenciosa. El ambiente en mi oficina cambió sutil pero perceptiblemente. Los rumores sobre el incidente del comandante habían circulado como sabía que lo harían. Pero en lugar de chismes, encontré una nueva capa de respeto consolidada. Al entrar a una sesión informativa, el silencio fue inmediato. Los oficiales subalternos erguían la espalda un poco más. Los compañeros asentían con seriedad. Ya no era solo la analista inteligente, era yo quien había protegido la casa. Comprendí que no necesitaba un marido con título para validar mi existencia. Mi validación residía en los códigos de autorización en mi escritorio, el respeto del almirante y la seguridad de la flota. Entonces llegó el momento del espejo, el broche de oro a toda la saga. Caminaba por el pasillo del Pentágono, flanqueado por dos de mis asesores principales. Hablábamos de una cadena logística para el Teatro del Pacífico. Avanzábamos rápido, nuestros tacones resonando al ritmo del suelo pulido. Delante de nosotros, un hombre empujaba un carrito de correo, una tarea generalmente reservada para becarios o personas en el purgatorio administrativo. Era Rick. No llevaba su uniforme blanco. Vestía pantalones caqui, con aspecto cansado, gris y mucho más pequeño de lo que recordaba. Levantó la vista al acercarnos, probablemente preparándose para interponerse en nuestro camino o hacer algún comentario, pero entonces me vio. Vio cómo mis ayudantes me respetaban, vio la placa reflejando la luz. No habló, no se burló. Simplemente detuvo el carrito, lo pegó a la pared y bajó la vista al suelo, haciéndose lo más pequeño posible para dejarme pasar. Por fin había aprendido cuál era su lugar. No me detuve, no me regodeé, ni siquiera me detuve. Miré el reloj, descarté su recuerdo como si fuera un expediente cerrado y entré en mi siguiente reunión. Mi madre quería que me casara con un comandante para tener a alguien a quien admirar. Decidí convertirme en la persona a la que los comandantes admiran. ¿Alguna vez te has subestimado a alguien que no se daba cuenta de que tenías todas las de ganar o tenías familiares que se negaban a comprender tu éxito? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado este recuento, dale a me gusta.